Bienvenidos una vez más a tu canal Narrativas de Fe y Esperanza. Aquí encontrarás historias bíblicas presentadas con emoción, profundidad y reflexión, para que tu fe crezca y tu corazón se llene de esperanza. Te invito a que le des like a este vídeo, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, comentes que te habló esta historia y compartas este contenido con tus amigos y familiares, para que más personas sean edificadas por la palabra de Dios. Hoy te traemos una narración que combina deseo, engaño, poder y juicio divino. Es una de las historias más intensas del Antiguo Testamento, donde veremos cómo incluso un hombre conforme al corazón de Dios puede caer, y cómo Dios responde con justicia y misericordia. Del deseo al juicio, el pecado de un rey. El rey que se quedó en casa. Era primavera. La época en que los reyes solían salir a la guerra. David, el valiente rey de Israel, el que había conquistado gigantes y naciones enemigas, decidió esta vez quedarse en Jerusalén. Mientras sus hombres, bajo el mando de Joab, sitiaban Rabá, la ciudad amonita, David descansaba en la comodidad de su palacio. Una tarde, se levantó de la cama y paseaba por la azotea de su casa real. Desde allí, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Sus ojos no pudieron apartarse de ella. El deseo ardió como fuego en su interior. ¿Quién es esa mujer?, preguntó David a uno de sus sirvientes. Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita, respondieron. David sabía bien quién era Urías. Era uno de sus guerreros más fieles. Un hombre de honor que en ese momento luchaba por Israel en el campo de batalla. Pero el deseo venció al juicio del rey. Mandó a traerla, y se acostó con ella. Tiempo después, Betsabé le mandó un mensaje alarmante: «Estoy embarazada». Las campanas del pecado empezaban a sonar. El rey, en lugar de arrepentirse, comenzó a tejer una red de engaños, como si pudiera esconderle algo al Dios que todo lo ve. David mandó llamar a Urías desde el campo de batalla. Cuando llegó, el rey lo recibió con afecto fingido. «¿Cómo están Joab y los soldados? ¿Cómo va la guerra?», le preguntó, como si le interesara el parte militar. Después, sin más, lo envió a su casa. «Ve, descansa con tu esposa», le dijo. «Te lo mereces». David incluso envió un regalo tras él. Pero Urías no bajó a su casa. Durmió en la entrada del palacio junto a los guardias. Cuando David lo supo, lo llamó de nuevo. «¿Por qué no fuiste a tu casa?». Y Urías respondió con integridad inquebrantable. «El arca, Israel y Judá están en tiendas de campaña. Mi general Joab y los siervos de mi señor están en el campo. ¿Y voy yo a entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Por tu vida, no haré tal cosa». Las palabras tan nobles y llenas de lealtad, lejos de conmover a David, lo empujaron aún más hacia las tinieblas del pecado. Aquí en este punto crítico, David, atrapado entre el deseo, el miedo y el orgullo, planeará algo aún más oscuro para encubrir su falta. La carta de la traición. David ya no pensaba con el corazón de un pastor, ni con el espíritu de un siervo. Ahora planeaba como un estratega del pecado. Si Urías no dormía con su esposa, entonces la paternidad del niño sería imposible de disfrazar. Así que ideó una solución mortal. Al día siguiente, el rey hizo que Urías se quedara una vez más en Jerusalén. Lo invitó a comer y beber, y lo emborrachó. Pensó: quizás borracho bajará a su casa. Pero aún así, Urías durmió con los siervos del palacio. No fue a su hogar. Entonces David escribió una carta. En ella, ordenaba al general Joab: «Pongan a Urías en el lugar más peligroso del combate. Luego, aléjense de él para que lo maten». Y lo más estremecedor de esta escena fue que David selló esa carta con el sello real, y la puso en manos del mismo Urías para que la entregara. El hombre cargaba sin saberlo su sentencia de muerte escrita por el puño del rey a quien servía con honor. Joab recibió la carta. Obedeció. En medio de la batalla contra los amonitas, colocó a Urías donde más feroces eran los arqueros enemigos. Los soldados de David se retiraron, y Urías cayó muerto, junto con otros hombres del ejército de Israel. Joab envió un mensajero a David con el parte de guerra. Instruyó al mensajero: «Si el rey se enoja por las bajas sufridas, dile que Urías elitita también murió». El mensajero llegó a Jerusalén. Dio el informe. David escuchó con frialdad.
No hubo luto, no hubo aflicción por el fiel guerrero que había muerto por su mandato encubierto. Dile a Joab que no se preocupe, dijo David. La espada acaba con unos y con otros. Que siga el asedio hasta destruir la ciudad. Así hablaba ahora el hombre que una vez lloró por Saúl y Jonatán. El corazón tierno del pastor se había endurecido por la carga de su pecado. Cuando Betsabé supo que su esposo había muerto, guardó el duelo correspondiente. Pasado ese tiempo, David la llevó a su casa, y ella se convirtió en su esposa y dio a luz un hijo. A los ojos del pueblo, parecía que todo estaba bajo control. Pero hay una frase que cambia el tono de la historia por completo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Y con estas palabras culminamos esta parte de la historia. Un rey que cayó en la trampa del deseo, que mintió, conspiró y finalmente asesinó para encubrir su pecado, sin saber que el Dios justo y santo ya había tomado nota. El hombre eres tú. Pasaron los días. David pensó que lo había logrado. El pecado estaba enterrado. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. El rey seguía gobernando, y Betsabé, ahora su esposa, criaba al niño en la casa real. Pero el silencio de Dios no es olvido, es paciencia y justicia en su tiempo. Entonces el Señor envió al profeta Natán al palacio. David lo recibió, como era costumbre. Pero esta vez no venía una palabra de aliento, sino una historia con filo de espada. Majestad, dijo Natán, escuche esta historia. Había dos hombres en una ciudad. Uno era rico, y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas. El pobre solo tenía una corderita, que había comprado y criado con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su copa y dormía en su regazo. La amaba como a una hija. Un día, llegó un visitante a casa del rico. Pero el rico, en lugar de matar una de sus muchas ovejas, le quitó al pobre su única corderita y se la dio al huésped. David escuchó, y la indignación le ardió en el pecho. «Ese hombre merece la muerte», gritó. «Debe pagar 4 veces por lo que hizo». No tuvo compasión. Natán entonces lo miró fijamente. Y las palabras que dijo cayeron como un trueno sobre el corazón del rey. «Tú eres ese hombre». El salón real pareció detenerse. El aire se volvió denso. La corona de David ya no pesaba por el oro, sino por la culpa. Y Natán, sin miedo, le entregó el mensaje del Dios viviente. «Esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel. Te libré de Saúl. Te di la casa de tu Señor, sus mujeres, y el reino de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué despreciaste mi palabra haciendo lo que me ofende? Mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas. Tomaste a su esposa como tu mujer. Por eso, la espada nunca se apartará de tu casa. Has actuado en secreto, pero yo actuaré en público, delante de todo Israel». Y entonces, por primera vez, David se quebró. La coraza del pecado se rompió. El rey, el hombre, el pecador, confesó: «He pecado contra el Señor». Y aquí cerramos esta parte, con una confesión sincera. Pero el daño ya estaba hecho, y las consecuencias estaban en camino. A continuación, veremos cómo Dios responde a la confesión de David, y cómo la misericordia y la justicia caminan de la mano. El precio del pecado, la voz del perdón. David, con el rostro vencido y el alma desnuda, pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de su historia. «He pecado contra el Señor». Y entonces Natán, el profeta, trajo una palabra de esperanza en medio del juicio. «El Señor ha perdonado tu pecado. No morirás». ¡Qué palabras más poderosas! El rey había caído, pero no sería destruido. La justicia de Dios no se quedó sin voz, pero su misericordia no se apartó del corazón arrepentido. Sin embargo, el perdón no elimina las consecuencias. La herida había sido profunda. La corona fue manchada por la sangre de un hombre justo y por la manipulación de una mujer que no eligió este camino. Y Natán continuó: «Pero el hijo que ha nacido morirá, porque con tu pecado has dado ocasión a los enemigos del Señor de burlarse de él». Entonces el profeta se fue, y David quedó solo. Solo con su quebranto. Solo con su hijo enfermo. El niño enfermó gravemente.
Durante 7 días, David ayunó, lloró, se postró en tierra. No comía, no se cambiaba, no hablaba con nadie. Los ancianos de su casa trataron de levantarlo, pero él no se movía. El rey estaba en agonía, no por la corona, sino por el alma. Suplicaba a Dios por el niño. Esperaba que, quizás, el Señor tuviera compasión. Pero al 7º día, el niño murió. Los siervos tenían miedo de decírselo. Decían entre ellos: si cuando el niño vivía no escuchaba razones, ¿qué hará ahora que ha muerto? Pero David vio que murmuraban. Lo entendió. ¿Ha muerto el niño?, preguntó. Sí, respondieron. Entonces ocurrió algo inesperado. David se levantó, se lavó, se perfumó, cambió sus ropas y fue al templo del Señor a adorar. Después regresó a su casa, pidió comida y comió. Sus siervos estaban perplejos. ¿Qué significa esto?, le preguntaron. Cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas. Ahora que ha muerto, ¿te levantas y comes? Y David respondió con palabras llenas de dolor, pero también de aceptación y fe. Cuando el niño vivía, ayunaba y lloraba, porque pensaba: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión y lo dejará con vida? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo devolverlo a la vida? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y así concluye esta parte del relato, con una imagen impactante. Un rey perdonado, pero con el corazón partido. Un Dios justo, pero también lleno de gracia. A continuación, veremos cómo Dios comienza a restaurar a David, y cómo de las cenizas del pecado puede surgir una nueva esperanza. Restauración y promesa. El dolor aún colgaba en el aire del palacio. El eco del llanto por el niño que murió aún resonaba en los corredores silenciosos. Pero en medio de la pérdida, Dios no había desechado a David. El perdón no fue vacío. Y el amor de Dios aún escribía historias sobre la vida del rey. David fue a consolar a Betsabé, su esposa. La tristeza los había unido. El pecado los había marcado. Pero el arrepentimiento había abierto una puerta a algo nuevo. Tiempo después, ella concibió nuevamente y dio a luz un hijo. Y David lo llamó Salomón. La Escritura dice: el Señor amó a ese niño. Y por medio del profeta Natán le envió un mensaje: que al niño debían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor. ¡Qué contraste! El primer hijo nacido en medio del pecado y el encubrimiento, murió. Pero el segundo, nacido bajo el manto del arrepentimiento y la gracia, fue amado por Dios desde el vientre. Salomón no solo sería un hijo restaurado, sino que heredaría el trono y sería quien construiría el templo del Señor. A través de él, la línea del Mesías continuaría. Así, este capítulo oscuro en la vida de David no fue el final. Fue el punto en el que el quebranto se encontró con la misericordia. Donde la caída se encontró con la redención. Donde un corazón arrepentido volvió a latir al ritmo de la voluntad de Dios. Esta historia nos deja una verdad poderosa. Dios no ignora el pecado, pero tampoco desprecia al corazón que se arrepiente. David pecó gravemente: adulterio, engaño, asesinato. Pero cuando confesó, Dios lo perdonó y lo restauró. Eso no significa que las consecuencias desaparecen. Pero sí significa que la gracia puede rehacer lo que el pecado rompió. Si tú has caído, si has cometido errores, no te escondas. No tapes tu pecado. No trates de justificar lo injustificable. Haz como David, corre al trono de la misericordia. Arrepiéntete. Y deja que Dios te limpie, te levante y te restaure. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia aquí en Narrativas de Fe y Esperanza. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like al vídeo, deja tu comentario, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este contenido con alguien que necesite recordar que la gracia de Dios aún alcanza al más caído. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos descubriendo que, incluso en las sombras más densas de la historia bíblica, la luz de la esperanza nunca deja de brillar.